El cubo, como forma sagrada, recipiente y contenedor de la materia, se encuentra en la base de las grandes religiones. En el Islam, la Kaaba. En el cristianismo también hay múltiples referencias, como en el Escorial. Los judíos también lo usan en sus rituales. Se utilizan desde hace mucho tiempo y es difícil saber exactamente cuándo se empezó a usar. En términos generales representa la materialización de un orden divino. La Kaaba se encuentra dentro de la mezquita sagrada de la Meca, su nombre significa cubo, literalmente lo que es. Creen que fue edificada por Adán, destruida por el diluvio y reconstruida por Abraham e Ismael. Ambos colocarían también la piedra negra que dicen trajo un ángel procedente de los confines del universo, y la colocaron concretamente en el ángulo nordeste de la Kaaba para indicar a los peregrinos el punto de partida y el punto de llegada de las 7 vueltas rituales que han de dar alrededor del templo, como según palabras textuales, los ángeles lo hacen alrededor del trono de Alá. Esta piedra no se adora, los musulmanes solo adoran a Alá. Las 7 vueltas alrededor de la Kaaba se realizan en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, de este a oeste o de izquierda a derecha, en el mismo sentido que la rotación de los electrones en sus órbitas alrededor del protón, la rotación de la Tierra sobre sí misma, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, la rotación de todos los planetas del sistema solar alrededor del Sol, la rotación del Sol sobre sí mismo realizada en 25 días, la rotación del Sol en torno a toda la galaxia, la rotación de la galaxia sobre sí misma, la rotación del tornado. La circunvalación de la peregrinación relata los movimientos del universo. Para los judíos, tiene cierto interés simbólico, la cajita que se colocan sobre el brazo izquierdo, le recuerda a su portador actuar con el corazón, sentimiento, y la otra en la frente, le recuerda actuar con la cabeza, la razón. Es un objeto simbólico que bajo el pretexto de obedecer órdenes bíblicas, recalca cada mañana la necesidad de usar tanto la razón como el corazón. Además, los hombres que las usan suelen cubrirse con un chal blanco con rayas celestes, también prescrito en la Biblia. Quizás rezando cubierto uno se aísla mejor del entorno. Ese mismo chal de oración está representado en la bandera de Israel, rayas celestes sobre fondo blanco. La geometría sagrada es una metáfora del orden del universo, lo que los antiguos llamaron cosmos. Mediante la contemplación se llega a la conclusión de que la naturaleza no responde al mero azar o a una simple creación arbitraria, sigue un ritmo, un patrón, es más tiene unas proporciones, cuyas propiedades se rigen por una armonía definida en la oposición de sus partes elementales. Todo se reduce a un número, a un peso y a una medida. De este concepto surgen una serie de doctrinas y formas de entender el universo, como la cosmogonía, el hermetismo, que se racionaliza a partir de la herencia que obtienen los griegos y que ellos expanden. Sus vínculos semiótico-simbólicos adquieren cada vez más complejidad, aunque su grado de abstracción ya es sutil desde el Neolítico. Lo complejo viene en la aplicación de la matemática geométrica a la arquitectura, desde los megalitos hasta los templos y pirámides, pasando por los zigurats, y sus operaciones, teúrgicas y místicas. Podemos decir que, desde el punto de vista de los platónicos, la teurgia engloba toda práctica ritual, religiosa, mágica, mística y adivinatoria. Actividades que para la cultura helénica se hallan indisolublemente interpenetradas. En la escuela de geometría de Pitágoras de Samos, las llamadas escuelas de misterios, se vive una edad de oro del conocimiento sapiencial de las matemáticas, la armonía del número y del ritmo. La palabra geometría fue creada por los griegos. Etimológicamente se refiere a la medida de la tierra, geometría proviene de geog, tierra, y metron, medida. Es más, no solo la palabra, nuestro conocimiento matemático occidental viene de los griegos. Aunque ellos no inventaron nada, esto hay que dejarlo claro, hubo civilizaciones que ya desarrollaron pensamiento matemático antes que Tales de Mileto. De hecho, Tales recibió sus conocimientos matemáticos de Egipto y, muy probablemente, de Mesopotamia. En los inicios conocidos de la civilización por el creciente fértil, entre los ríos Tigris y Éufrates, en épocas de las que conocemos los primeros grafos o signos abstractos como Sumeria, mitos y símbolos que se han transmitido y mantenido en el tiempo.
Remontémonos unos 5.000 años atrás, a un momento en que la agricultura y el cultivo parecen haber liberado a esta sociedad de las incertidumbres de recoger y cazar, pero esto tendría un precio, se requería un tiempo marco, es decir, un conocimiento riguroso de las estaciones, que solo sería posible alcanzar con una comprensión perspicaz y muy rigurosa de la astronomía. Los monumentos megalíticos eran una declaración de intenciones, en ciertos aspectos tenían un propósito bastante obvio: conectar la tierra con el cielo. Es un complejo megalítico construido progresivamente. Su función más evidente es la de concentrar la energía de la tierra y la del cielo, un lugar de ofrenda, un observatorio celeste y un calendario lunar y solar. Cuenta con diversas estructuras. Desde trilitos o dolmen, que consisten en 2 pilares de piedra coronados por un dintel elevado a 4,4 metros de altura. Estos trilitos son de piedra llamada gres silicio o sarsen. La piedra del dintel llega a pesar 7 toneladas, los pilares pesan 25 toneladas. El total de dinteles y pilares tiene un conjunto de espigas y cavidades, machimbrado, para que encaje perfectamente una piedra con otra. Hasta monolitos o menires, que son bloques de piedra verticales. Y el cromlech, que consiste de un círculo de menires. Es uno de los complejos megalíticos que más juego ha dado a la imaginación de la humanidad. Su construcción es neolítica y no celta como suponían en el siglo XVII John Aubrey y William Stukeley. Hay cosas que no se pueden explicar, o solo parcialmente. Formular las preguntas correctas es lo importante, y lo más difícil. Lo inefable entra en el terreno de la mística, y el tener una actitud moral adecuada se entiende como razón práctica kantiana que permite la experiencia de lo sublime dentro de un juicio estético interno, proceso al que se llega mediante instrucción, es decir, construcción interna. Rudolf Otto decía que la experiencia del mysterium tremendum necesita de patrones o medios de expresión. Tanto en la música como en las danzas y escenificaciones de representación donde los iniciados conectan de forma directa con lo tremendo del misterio, el punto fuerte lo tienen las figuras expresadas con los sonidos de las palabras sagradas, como se aprecia en cimática, la relación entre frecuencia y forma. En los grafos y en las figuras geométricas es donde empieza a haber una razón que lo relaciona con lo sagrado. También puede haber una conexión directa e íntima gracias a una experiencia anagógica, es decir, una vivencia inefable de lo suprahumano que trasciende la razón y lo lleva a la intuición intelectual de forma integral. O dicho de otro modo, es una interpretación mística que busca un significado más allá del literal. La anagogía es una palabra de origen griego que alude a una subida o ascensión. Platón utilizó el verbo anagein cuando se refería al realzar las cosas hacia el topos Uranos, lugar celestial, o mundo de las ideas, en donde suponía todo se originaba. Aristóteles y luego los estoicos comenzaron a usarlo en sentido de una exégesis de los mitos. En la Septuaginta aparece tal verbo dentro del contexto de la liberación del pueblo de Israel respecto al yugo del faraón. En el cristianismo, la connotación más usual de anagogía la dio el filósofo neoplatónico Clemente de Alejandría, quien en los Estromata habla de la anagogía en el sentido de superar la interpretación literal de los textos para acceder a la esfera superior donde se halla la divinidad. La expresión más fundamental viene dada por el número. La facultad de enumerar es un conocimiento a priori, es la consciencia innata de la naturaleza, la dualidad es una relación. La molécula cuenta sus enlaces según su valencia. La planta busca apoyo, se ramifica y va hacia lo alto, el animal y cierto número de crías. Ante cualquier distinción, hay que contar. Pero hay límites característicos del estado consciente, de la experiencia innata en la cosa. Pensemos en el caso de phi. Phi no es un número como tal. Es una función. Y este es un problema mayor. Considerar el irracional como un número, aunque sea de clase especial, equivale a reducir el concepto a algo sin significado. Porque el número implica la capacidad de enumerar, y por definición resulta imposible enumerar con un irracional. Es sencillo, no podemos tener, ni imaginar 1,618 gallinas, ni 3,1415 huevos. La ciencia del número no es la de las cifras ni la de las proporciones de la geometría ordinaria. Aunque se busquen combinaciones y series, aunque se emplee incluso el famoso número de oro de la sección dorada, nunca se descubrirá con eso el esoterismo de los números. El número vive, es expresión de la vida, es una función. Su verdadero secreto reside en el devenir del 1 al 2. Los verdaderos amantes del esoterismo del número de oro deberían estudiar el Viejo Egipto. Allí, phi y todas sus aplicaciones, incluido el desarrollo de 6 phi, que tiene el mismo papel que pi, se utilizan en base a un conocimiento profundo del número, ignorado por Occidente, incluso durante la época del Renacimiento.
Únicamente la gran, aunque corta, época gótica iniciada, bebió en las fuentes de los sabios faraónicos. Aunque ahora muchos de estos términos puedan sonar raros, extravagantes o fantásticos, son fruto de una época diferente, lo que implica otra visión de la realidad, otro tipo de mentalidad, de inquietudes, otro tipo de ser humano, pero ser humano a fin de cuentas. Recibimos una herencia, un legado dejado cultura tras cultura, donde se mezclan aspectos matemáticos con otros de naturaleza mística y esotérica. Las tradiciones han sido la gran vía de transmisión de lo sagrado, en un tiempo que no siempre fue considerado lineal, sino cíclico. Cuando se habla de disciplinas esotéricas, lo primero que hay que tener claro es que se refiere a disciplinas reservadas, que están disponibles solo para un pequeño grupo de iniciados. Es un conocimiento que abre las puertas a una comprensión unitaria y profunda de todos los fenómenos de la naturaleza. Desde los aspectos astrales, biológicos y psíquicos, hasta la génesis de las enfermedades. Desde la composición de la materia inorgánica, hasta la vida de animales y plantas. No todo se puede contar a todo el mundo, y depende de las aptitudes que tengas, mentales, físicas, emocionales, espirituales, en todo orden de cosas. Porque o no te vas a enterar de nada o igual lo usas mal. El lenguaje poético, donde la metáfora es una vertiente, es la gran vía de transmisión simbólica de lo sacro, de lo trascendente por excelencia, y que por tanto permite comprender ciertas cosas sin necesidad de saber. Hablamos del esoterismo como una vía de acceso al conocimiento, a la gnosis magna tradicional.